Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala de la sede de la UNAM en Boston y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Leguna, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a esta nueva edición de nuestra serie de conversatorios en las humanidades. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tratará sobre las mujeres indígenas en las conquistas de México y tenemos a nuestra colaboradora, la doctora Raquel Urroz, que nos hará el favor de llevar a cabo la moderación y presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en este y otros programas de la sede de la UNAM en Boston que preparamos con mucho entusiasmo para ustedes y espero que todas y todos los disfruten. Hasta luego y que tengan buen día. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas aquí en México y en Boston. Bienvenidos a una edición más de esta serie de mesas redondas vía virtual, en donde vamos a platicar en esta ocasión sobre un tema muy importante y muy actual y muy de mujeres, porque estoy aquí con tres grandes investigadoras sobre las mujeres en una época fundamental de choques, de conquistas entre dos grandes partes del mundo. Entonces, bienvenidas, les agradezco a las tres investigadoras y profesoras por aceptar esta invitación y doy una breve presentación de ustedes para que el público las conozca un poquito más y después empezamos a hablar sobre estas mujeres en general y también en particular y sobre su estatus, su rol y su lugar en medio de esta sociedad que está a punto de en una transición para cambiar de régimen y para entrar a un nuevo orden de las cosas en México y en el continente americano. Bueno, entonces las presento. Tenemos a Pilar Regueiro Suárez. Ella es licenciada en Historia por la UNAM. Su maestría y doctorado también son por la UNAM en estudios mesoamericanos. Sus líneas de investigación son la organización sociopolítica maya en la época prehispánica y también la participación indígena en las conquistas del siglo XVI. Eh, es autora de diversos artículos y capítulos publicados en libros y en revistas académicas. Es coautora de los libros Manual Práctico de la Lengua Mexicana, siglo XVIII, Lienzo de Tlaxcala, y fue coordinadora de la conquista de Tenochtitlan y las otras conquistas. Hoy en día está realizando una estancia postdoctoral en Tulane University en el Middle American Research Institute y está trabajando en la traducción de un documento del linaje Pech, que están este linaje maya vinculados a la conquista de Yucatán. Muchas gracias, Pilar, y bienvenida. Muchas gracias. Úrsula Camba Ludlow es historiadora por la Universidad Iberoamericana, es maestra y doctora en historia por el Colegio de México. Ha escrito diversos artículos y varios libros sobre el periodo virreinal. El más reciente de ellos se llama Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, que ha sido reimpreso 3 veces. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en la UNAM con el tema de la sodomía en los barcos de la carrera de Indias. Sus líneas de investigación comprenden la historia de las mentalidades, la historia cultural, el virreinato, afrodescendientes, Inquisición, Hernán Cortés y la conquista. Se ha especializado también en asesoría de guiones para series históricas en la televisión y también es, eh, hace difusión de la historia de México en los medios digitales y en las redes sociales. Gracias, Úrsula, otra vez. Gracias a ti, Raquel. Camila Townsend. Ella es profesora en el Departamento de Historia de Rutgers University, New Brunswick. Su doctorado es en historia. Algunos de los títulos de sus libros son The Aztec Myths, A Guide to the Ancient Stories and Legends,
Otro que ya se tradujo al español se llama El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas. Entre otros, también tiene uno que se llama Malintzin Choices, An Indian Woman in the Conquest of Mexico, que se tradujo como Malintzin, una mujer en la conquista de México. Ella también ha contribuido a numerosas antologías y artículos escolares. Una de sus becas fue Kislak Chair for the History of Early America at the Clutch Center Library of Congress. Y entre sus premios tiene el Cundill Prize for History y el Albert J. Beveridge Award from the American Historical Association for the Best Work on the Americas del 2018. Gracias, Camila, por estar aquí con nosotras. Gracias, Raquel. Es un honor estar aquí. Bueno, pues entonces comenzamos con una pregunta general para cualquiera de las tres, un poco sobre el género, sobre estos rangos sociales en estas sociedades precolombinas, prehispánicas. ¿Existía las clases o más bien la diferenciación era por género o social o económica? Es decir, ¿qué lugar ocupaban en general las mujeres indígenas en este mundo? ¿Estaban subordinados a los hombres o había una equidad? ¿Se diferenciaban por actividades económicas? ¿Cómo era su posición, no? Y si cuando llegan los europeos pudieron reconocer que habían diferencias entre ellas. Bueno, es muy difícil, ¿verdad, Pilar? Porque, bueno, de una manera sí eran subordinados a los hombres en el sentido de que los hombres podían casarse con varias mujeres, etcétera, pero nadie tenía su libertad personal en aquel momento. Es decir, los varoncitos tampoco tenían derecho a decir, mami, no quiero hacerme no sé qué, un campesino, no quiero hacer joyería ni nada de eso, quiero hacer otra cosa, escribir poesía. Nadie tenía ese derecho. Entonces, todos tenían su papel, los hombres, las mujeres, los nobles, la gente común. Entonces, pues sí, las experiencias de las mujeres y de las niñas eran un poco limitadas, pero también, bueno, todo el mundo era tan diferente que por lo menos yo no puedo decir que las mujeres eran subordinadas, pero quizás Pilar no está de acuerdo, no sé, no sé. No, creo que sí tienes, coincido lo que acabas de decir. Y depende, o sea, las actividades o esta división, ¿no? De labores por género, que estaba muy bien establecida en Mesoamérica, también creo que depende mucho justo de lo que mencionas, ¿no? Del estatus social de estas mujeres. Las actividades que hacían las mujeres de la élite eran bastante diferentes a las que hacían digamos, la mujer común. En ese sentido, pensando un poco como en las actividades de estas mujeres de la élite que a lo mejor tenían un poco más de injerencia política o en las dinámicas políticas y económicas justo por el círculo en el que se movían, pues aún así, digamos que no quiere decir que fueran completamente igualitarias o equitativas las actividades, ¿no? Había todo un sistema político bajo el cual estaban adscritas no solo ellas, sino también otros sectores de la élite. Y generalmente su estatus social, ¿no? O incluso político, siempre venía pues, del líder del linaje, ¿no? Que generalmente era un varón. Entonces, eso no quiere decir que solamente ella estuviera subordinada a ese varón, sino que todo el sistema y todos los que integraban ese sistema estaban, digamos, parcialmente subordinados. Eso no quiere decir que no tuvieran participación política. Al final, todos los elementos de ese sistema lo tienen, ¿no? Pero si quisiéramos verlo como a través de unos ojos de la modernidad, ¿no? De querer ver como esta igualdad o equidad de género, pues en realidad no podríamos hablar totalmente que eso sucedía en la época prehispánica. Yo quiero retomar lo que menciona Pilar, que se me hace muy importante porque a veces entramos a la discusión un poco sin situarnos como en el lugar desde el cual estamos hablando. A ver, esta cuestión del sometimiento es pues algo muy nuevo. Nuestras abuelas vivían sometidas a lo que el Señor decía y no era algo que se cuestionaba, era pues eso es lo que te tocó. Te tocó vas a tener hijos, te vas a casar,
Si tienes suerte, a lo mejor puedes estudiar, a lo mejor, ¿no? Incluso para nosotros, o sea, estamos hablando de generaciones que nacieron en el siglo XX. Entonces, habría primero que explicar claro que a partir de, pues yo creo que la revolución más importante del siglo XX, siempre, yo creo, bueno, ahora pues la revolución digital, pero creo que la más importante es la revolución de la píldora, la revolución sexual donde la mujer por primera vez en su vida, por primera vez puede decir, no quiero, no me importa si el marido quiere o no, yo voy a guardar en un cajón las pastillas y voy a tener los hijos que yo quiera, voy a decidir sobre mi cuerpo. Pero eso es algo de los 60 del siglo XX, ¿no? Entonces, primero situarnos en este lugar donde, pues sí, vivían sometidos, pero efectivamente, como lo dice también Camila, no nada más las mujeres, sino que es el mundo prehispánico, es un mundo muy jerárquico. Está sometido a los ancianos, está sometido a los padres, a la decisión de que los padres dicen a qué te dedicas, con quién te casas, te vas a vivir a casa de la familia del hombre, ¿no? Por lo menos en el mundo, digamos, central del mundo náhuatl. Entonces, creo que es importante como hacer esa especificación para que la gente pueda entender, ¿no? A la gente a lo mejor que nos ve, que no sabe estas sutilezas, que es a lo mejor gente que no se dedica a la historia, que puedan entender que estos son términos muy nuevos, preocupaciones muy nuevas, a lo mejor del 19, pero que se empiezan a consolidar, yo diría, pues apenas hace muy poco tiempo, diría pues décadas prácticamente. De acuerdo. Y también situarnos en los espacios, porque quizá en el mundo maya, en el mundo de las mixtecas, o en el mundo del centro de México, o en lo que hoy es Estados Unidos, habría diferencias, ¿no? Entonces también las diferencias espaciales, ¿verdad? Pero eso serían otras sutilezas. Y además que cada cultura cambia mientras que pasa el tiempo. Por ejemplo, los que digamos, los que decimos azteca, que no eran azteca, pero vamos a usar esa palabra. Al principio, los mexica eran más o menos, bueno, no sé si la palabra en español es egalitario, es decir, que los hombres y las mujeres trabajaban juntos, pero ya al final del periodo, cuando ya controlaban el centro de México, era muy más, un mundo bueno, no quiero decir machista, pero un mundo más controlado por por la guerra y por los guerreros. Entonces, las mujeres, se puede decir que ya al final las mujeres habían perdido algo del control, pero al principio, en los años, del principio del siglo XV, no, eran bueno, los dos, hombres y mujeres, adultos y niños, andaban juntas buscando culebras para comer, buscando insectos para comer ahí en el lago. Entonces, dentro de cada cultura hay cambio mientras que pasa el tiempo. Okay. Esto que dice Camila es interesante porque Sí, justo de se acuerdo. puede ver a Entonces, través de perdón, de la iconografía, ¿no? Ver cómo se representan varones y mujeres que en ciertos momentos parece que comparten rasgos mucho más igualitarios y en otros momentos justo al final, Exacto. donde se ve más marcada como esta jerarquía social y política que se inclina más hacia los varones, ¿no? Sí. sí, que pensaba lo que decías, Pilar, que al final sí es un mundo muy ordenado, en donde todos tienen una participación política, como dice Úrsula, jerarquizado. O sea, es muy difícil que alguien sea neutral o no tenga una posición, una cierta actividad que asume naturalmente, no por sometimiento, sino de manera natural, y pues va cambiando también las dinámicas dependiendo el tiempo y los espacios, ¿verdad? Entonces es muy difícil las generalizaciones. Bueno, ahora yo les preguntaría un poco sobre, parece ser que en los documentos no son protagonistas, pero colateralmente aparecen mujeres indígenas, también españolas, incluso mulatas en el momento de las conquistas militares. ¿Qué, qué o sea, ¿cómo están participando? ¿Les cocinan a los hombres?
los asisten cuando están enfermos. eh, También algo muy importante, las toman como intercambio, como parte de una diplomacia política. O sea, o sea, creo que es una pregunta muy amplia, pero que nos den un poquito al público en general. ¿Cómo están participando con estos hombres que están en el campo de batalla, ¿no? ¿Qué nos dice la documentación en donde están ellas participando? Bueno, pues por lo general, a partir de las fuentes que, como bien dice Raquel, no siempre son mencionadas tomando cierto protagonismo, ¿no? Generalmente son mencionadas contextualmente y es por eso que conocemos los nombres de algunas de ellas. Creo que para hablar de Malin Singh, Camila va a ser la especialista, entonces no quiero entrar en tanto detalle acerca de ella, pero bueno, ella es como la gran protagonista que sí se habla acerca de ella, ¿no? Pero de otras tantas en realidad es bastante contextual. Y creo yo que a partir de eso podemos identificar pues varios roles que están cumpliendo durante la guerra. El primero, como mencionabas, tiene que ver con hacer de comer o aprovisionar a las huestes o al ejército, preparar alimentos, cuidar a los enfermos, alistar armas, porque algunas de ellas son referidas a alistando armas, ensillando caballos, digamos como atendiendo las primeras necesidades del ejército. Luego están aquellas que tienen que ver con la parte diplomática, que ahí entraría la famosa Malinzi, ¿no? Que son todas estas mujeres que a través de alianzas matrimoniales, intercambios, en la traducción también están participando en las negociaciones entre pues los distintos bandos durante la conquista. Y hay algunas referencias de mujeres que están participando en la guerra, ¿no? Que están en armas. Serían como las guerreras o las mujeres soldado, aunque son pocas las referencias, pero sí sabemos que había mujeres, digamos, peleando durante la guerra. Esas serían como algunas de los rubros en los que estuvieron participando pues, durante las conquistas. Y es lo que más fascina a mis estudiantes. Siempre me preguntan más qué sabemos de esas mujeres guerreras. Las referencias en las fuentes náhuatl se encuentran generalmente en lo que tiene que ver con Tlatelolco, ahí en el norte de la isla donde existía Tenochtitlán. Pero no se sabe exactamente lo que querían decir. Cuando decían, y las mujeres salían para combatir, se puede decir, para luchar con armas. Siempre es al final cuando sus hombres están perdiendo la batalla. Entonces, puede ser que es algo muy simbólico o puede ser que es algo muy literal. También entre los indígenas en donde está ahora mi país, en los Estados Unidos, en el oeste, las mujeres a veces de vez en cuando luchaban con armas, pero era muy raro y realmente no se entiende muy bien cuándo y por qué o para qué. Fíjate qué curioso, yo me quedé pensando ahora que Pilar dijo lo de qué cosa desempeñaban o qué tareas desempeñaban. Bueno, pues sí sabemos que efectivamente, por ejemplo, las tortillas, que es algo que se tiene que hacer todos los días. No es de, voy a la tortillería, me compro 1 kilo y lo voy a guardar, me dura toda la semana, ¿no? Eso es algo que hay que recordarle a la gente nuevamente. Las tortillas se echan todos los días. Entonces tú tienes que traer pues, varias mujeres que echen la tortilla, que muelan el maíz en el metate, que preparen la tortilla para que los hombres puedan comer. Entonces, esas no son iguales que las otras mujeres que acompañan a las huestes, que pueden ser mujeres que les regalaron lo que preguntaba Raquel, lo sabemos, para sellar una alianza, para establecer una cierta concordancia, decir, bueno, aquí estamos, vamos a llevarnos bien, aquí no hay pleito, el pleito está como por otro lado. Y ahorita que dijo Pilar, lo de ensillando caballos, yo no lo había pensado, pero si lo piensa uno, dices, ¿cómo podría haber sido para una mujer indígena ensillar un caballo? Un animal que pues nunca ha visto, ¿no? Siempre en lo de las crónicas nos dicen que bueno, que si se asustaban, que si las cabezas aparecían y tal. Y entonces me acuerdo, aunque no tiene que ver con mujeres, pero tiene que ver con caballos, una anécdota de el Cabildo de Tlaxcala que había comprado un caballo. Tenían un caballo porque, bueno, el caballo era ahora
un símbolo de estatus que antes no existía. Antes existía, qué sé yo, la nariguera, el besote, qué sé yo. Y entonces compran un caballo y en alguna de las actas del cabildo es, ¿alguien sabe dónde está el caballo que compramos? Ya tiene bastante tiempo que no lo vemos, no, quién sabe dónde. Que el caballo pues lo compraron, pero no les significaba pues absolutamente nada, por lo menos en esos primeros años. Es como, símbolo de estatus. Mis símbolos de estatus son otros de jerarquía, son otros completamente distintos. Entonces, me gustó que lo mencionaras, Pilar, porque nos permite como contextualizar justo estos nuevos elementos que aparecen en juego, que son pues no nada más estos hombres, sino todo lo que traen con ello y las mujeres que también participan. Sabemos pues de María Estrada, ¿no? Que dicen que pues era muy esforzada, muy guerrera, pero Bernal la viene mencionando, quién sabe, ya hasta el final de los tiempos. Casi que, sí, por cierto, había una señora que era muy buenísima, pero no la menciona nunca. Y así pasa con muchas mujeres, es como que, por cierto, había una mujer que también participaba de la guerra, ¿no? Entonces sí, los rastros son muy escasos y entonces uno tiene que hilar muy fino para poder sacar poquito de lo que dicen en las fuentes. Quisiera retomar algo que dice Úrsula, que es muy interesante, ¿no? A veces aparecen como la esposa de, y es el nombre del varón, ¿no? Entonces, claro, pues eso no nos revela, claro, sabemos que hay una mujer ahí, pero no nos revela más de su identidad. Entonces tiene que ver con esto que dice Úrsula, que es pues mencionarlas muy por encima. Y algo que también me parece interesante, retomando lo que acaba de decir Úrsula, es lo de la preparación de alimentos. Es bien común en las crónicas, incluso en las cartas de relación, leer, ¿no? Llegamos a tal pueblo y nos recibieron con comida. En el lienzo de Tlaxcala hay varias láminas, ¿no? Donde están narrando los tlaxcaltecas como el paso por los distintos pueblos, las distintas batallas, conquistas, etcétera. Y en varias láminas se ve en el piso, pues, la comida, aves, ¿no? Cocinadas, las tortillas o tamales probablemente. O sea, se ve claramente el abastecimiento que le están dando mientras en el pueblo donde lo reciben. Y pues ese alimento no es generación espontánea, alguien tuvo que haber preparado ese alimento, ¿no? Entonces, aunque explícitamente no tengamos los nombres o iconográficamente no tengamos la presencia de esas mujeres en documentos como el lienzo de Tlaxcala, podemos saber que están ahí a través de estos elementos que sí están estrechamente relacionados con lo que hablábamos al inicio, con estos roles de género que vienen pues desde la época prehispánica. Y ahí quisiera yo introducir otro ejemplo que viene al presente, perdón, pero estas cosas de ir y venir también a la gente la sitúan. Una vez, comentando con un colega, una cosa que yo no me había dado cuenta y que seguramente ustedes tampoco, estoy casi segura. Como esta cosa de moler el metate y preparar las tortillas era eminentemente femenina, o sea, eran las mujeres las que molían siempre, siempre el maíz y echaban las tortillas, siempre eran mujeres. Y con el correr digamos, con el correr del tiempo, lo que uno ve en México es que las que venden quesadillas son mujeres, porque son las que echan las tortillas en el comal. Pero los taqueros son hombres, porque los taqueros no hacen la tortilla, ya está la tortilla hecha y le ponen pues lo que sea, ¿no? Pero no hacen la tortilla. Quizás ahora, en épocas más recientes, puede ser que encuentres algún hombre que eche tortillas en el comal, tortillas, lo que llamamos tortillas de mano, ¿no? Pero anteriormente era una cosa eminentemente femenina que se mantiene. Y otra cosa que me gustaría también recuperar, que es una cosa muy de este país, es la casa chica o el segundo frente. Y entonces volvemos a lo que dijo Camila al principio. Los hombres tienen derecho a tener muchas mujeres, las mujeres no. Y entonces hay un fenómeno que a mi parecer solo existe en este país, hombre. En todos los países pueden tener amantes, sí, claro que sí, pero en México no es un amante, es una familia, o hasta dos, o hasta tres. Y te vienes a enterar cuando el señor se murió y aparecen tres viudas llorosas o se agarran a golpes en el velorio. Pero no es una cosa, rarísima. O sea, si te lo cuentan, dices, sí, claro, si yo he oído, yo conozco, me pasó un señor, y entonces, para no confundirse, qué sé yo, a la más grande le ponen
Guadalupe, por ejemplo, si es mujer, entonces pues ya, o le ponen el nombre del Señor y entonces ya no hay equívoco. Y entonces son estas cosas que en el plano más inconsciente, más profundo, más irreflexivo, pues perviven de una u otra manera, a pesar de que la ley establece pues que no está permitido, ¿no? Y para ustedes es muy obvio, me imagino, pero para los gringos no. Yo tuve que aprender que en realidad hay una justicia en el sistema de tener varias familias, como tú dices. Es decir, cuando yo era jovencita y yo descubrí que un amigo mío, un mexicano, tenía dos mujeres, yo he experimentado como un choque. ¿Cómo es posible en este siglo, en este momento? Pero ahora veo que él sigue, las dos se conocen ahora y él sigue tratándolos igualmente. Mientras en mi país los hombres en general se casan varias veces, pero en serie se puede decir uno después de otro y se abandona. Es decir, cuando un hombre ya quiere terminar su casamiento, su boda con una mujer, la deja y deja a sus niños también, hasta el punto de que los niños ni pueden pagar la universidad a veces. Y en México no, ¿verdad? Él tiene un hombre que tiene a varias mujeres, apoya a las varias mujeres. Entonces, es parecer, como tú dices, que es algo muy profundo, pero también hay una justicia ahí que no existe en el otro sistema, que en una manera del surfacio, se puede decir, es decir, sin pensarlo muy profundamente, se puede decir muy fácilmente, mucho mejor que un hombre, tiene que ser más honesto, etcétera. Pero hay una desigualdad ahí, es decir, que un hombre puede dejar a su esposa para siempre, incluso a los niños. Y eso no va a pasar en México. Entonces, lo que hacían los indígenas, que sigue en una manera que sigue hasta hoy día con ustedes, tiene su justicia, que no existe en mi país, que es una tristeza para mí, ahora que soy mayor y Bueno, te joven. voy a decir, Camila, que sí existe el abandono y es bastante frecuente en De México, ¿eh? verdad. Bueno, Es tan frecuente que ahora hay una nueva ley, digamos, nueva, debe tener unos 3, 4 o 5 años, en la que si tú no pagas como papá la pensión alimenticia de tus hijos, te vas a la cárcel. Imagínate la cantidad lástimamente, de gente, sí. es el Si ejemplo durante de los 3 meses extranjeros. no pagas la pensión de tus hijos, te vas a la cárcel. Ahora, la gran mayoría de las mujeres no lo denuncia. Se Pero quedan qué calladas porque tragedia. están acostumbradas a eso. Qué horrible, Y, pero están acostumbradas a y qué eso. tragedia que los hombres siguen haciéndolo igual como los Estados Unidos. Yo no sabía. Qué horrible, verdad, lo siento. Oigan, yo quiero aprovechar este tema para que me digan algo de, ya sabemos más o menos los códigos de comportamiento, quizá por Sagún sobre todo, cómo se comportaban las mujeres, también de las españolas sabemos, parece que tienen similitudes, que me dijeran algo de qué pasa con estas esposas indígenas que se vuelven esposas, indígenas que se vuelven concubinas, qué onda con la poliginia o la poligamia. ¿Qué pasa con hay esclavas que se vuelven concubinas, esclavas que abusan de ellas? O sea, ¿cómo poder ordenar un poco estas categorías con respecto a las relaciones con los hombres, con los españoles? Bueno, si entiendo la pregunta, creo que eso es una cosa que cambió bastante después de la conquista. Es decir, que antes existía se puede decir flexibilidad, es decir, Sí. sí, movimiento entre categorías. Una mujer que era una esclava puede ser como una favorita, entonces ya tiene más poder. O uno que era la esposa primaria ya pierde su poder porque su familia o su altepet, su comunidad, pierden estatus. Y bueno, todos manejaban la situación, pero después de la llegada de los españoles y del pensamiento europeo, cambió esa cuestión. En aquel momento, una persona, una mujer era un esclavo o la esposa legítima, y no hay nada como Nepantla, nada en medio, nada entre, no existe una posibilidad de trasladar de categoría, etcétera. Entonces, lo importante era
casarse legalmente con alguien, porque si no uno iba a perder todos sus derechos. Por ejemplo, esa cuestión de la Malinche, que parece que ella que quería casarse con un alférez de Cortés, porque si no iba a perder todos sus derechos. No seguía la posibilidad de cómo manejar entre las categorías, según lo que yo veo. Pilar, ¿tú quieres decir algo? Porque si no, yo me voy a ir como hilo de media. Adelante. Pilar, O bueno, vas. algo No, no, ya me rapidísimo, da muy pena tú, Pilar, y rapidísimo. luego hablo yo. Sí, Ok. sí, vas. Como quieran. Bueno, también hay que recordar que muchos de estos españoles pues venían casados, ¿no? Las mujeres estaban en España, algunas otras estaban en las islas del Caribe porque venían de Cuba, pensando principalmente en como la expedición de Cortés. Entonces, tampoco es que legalmente se pudieran casar, porque incluso la corona les exigía traer a las esposas, ¿no? Para evitar como justo pues esas relaciones extramaritales con las indígenas. Pero eso no quiere decir, como bien decía Úrsula, ¿no? Las leyes casi están para romperse. La ley dice una cosa y la realidad es completamente distinta a eso. Y sabemos que pues las relaciones extramaritales en ese sentido ocurrían, ¿no? Que muchas de estas mujeres se casaron con españoles, pero pensemos también en que eran generalmente mujeres de la élite, ¿no? Y que había un interés político y diplomático en esas alianzas. Eso no quiere decir que en otros contextos también hubiera mujeres indígenas que se casaran con europeos, pero son, digamos, menos los casos que existen. Ahora, algo también que a mí me gustaría señalar un poco es como no podemos romantizar una guerra, ¿no? La guerra es eso, es un episodio sumamente violento en donde se llevan a cabo cosas que pues no podemos a veces concebir, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la guerra de Tenochtitlan, generalmente se nos olvida eso, que es una guerra. Y entonces hablamos de Malintzin y hablamos de estas mujeres que les están ayudando a los europeos a comunicarse, que están haciendo tortillas, pero también hay muchos episodios de violencia. Y no solamente violencia ejercida, o sea, violencia sexual ejercida en contra de las indígenas por parte de los españoles, sino por parte también de los mismos varones indígenas que vienen en las huestes, ¿no? Y entonces se habla de violaciones, se habla de asesinatos, ¿no? Que muchos de estos españoles que sí van con las mujeres, sus esposas españolas, pues que las matan en discusiones. Entonces sí es un ambiente sumamente violento porque estamos en una guerra. Entonces, tampoco que no se nos olvide que pues estas interacciones, ¿no? Sexuales no siempre son consensuadas, que es lo que hablaríamos desde la actualidad, ¿no? Que ocurren muchas violaciones desde distintas partes y que tiene que ver en este contexto, pues, de una guerra en donde están conviviendo múltiples agentes y en donde justo están, pues, peleando por ganar, en este caso, pues, una ciudad, ¿no? Controlar una ciudad. Ya. Y fíjate que eso que dices sí es muy importante también, como señalar este contexto de violencia en todos los niveles. O sea, tú le puedes pegar a tu hijo, tú le puedes pegar a tu esclavo, tú le puedes pegar a tu esposa, le puedes pegar a tu hermana. Es decir, pero en ambos sistemas se puede, se vale eso. Esto de lo consensuado es novísimo. Eso también. O sea, cuando uno lo dice, sí es una cosa terrible. Si lo piensas, que para tus abuelas no era consensuado, muchas veces, ¿no? Eso es una cosa que también hay que destacar. Todas esas luchas, pues, que se han llevado a cabo y que nos han traído a este lugar donde podemos mirar con otros ojos esos contextos profundamente violentos de destrucción, de abuso, de maltrato, que nos parecen, pues, ahora inconcebibles desde otra óptica. Y recalcar una cosa, no todos se casan porque casarse cuesta. Para casarte tienes que pagar una dote. Entonces, la regla, lo que se ve, digamos, y hay que tomar en cuenta también a la población afrodescendiente, tanto los negros traídos como esclavos, pero también los negros libres que vienen de Sevilla, que es un lugar que está lleno de afrodescendientes, que también participan de estas interacciones, tanto con indígenas como con españoles, y que muchas veces
pues, ¿por qué se juntan? Y porque pues así viven y hasta que algún vecino los descubre o los acusa o hay una deuda de por medio, entonces van y los acusan para que los agarre, qué sé yo, la autoridad o la Inquisición, si son bígamos, si son polígamos, etcétera. Pero, digamos, estadísticamente, en el caso de los hombres, por ejemplo, de los españoles, 1 de cada 3 no se casaba. No se casaba porque había que tener dinero para casarse. Y las mujeres también. Tenían que aportar una dote. Entonces, por eso había siempre como fundaciones pías, que para las huérfanas, que para las hijas de cacique. Entonces, para la regla, digamos, aunque la ley marcaba lo contrario, la regla es, pues, la irregularidad, básicamente, ¿no? El que no se casaran. Y una cosa que también es importante recalcar, el estatus de esclavo, como en el mundo indígena, aunque no son equivalentes, y en el mundo español, no es un estado para siempre. Tú puedes salir de ese estado de esclavitud. Esa es la diferencia, digamos, con el fenómeno anglosajón de la esclavitud, ¿no? Aquí siempre hay formas, el amo te puede manumitir en el último momento porque le dan culpas, porque qué sé yo, tu marido puede ahorrar para pagar tu libertad, tú puedes trabajar y de eso que trabajas ahorrar un poco y pagar tu libertad. Es decir, hay como muchas maneras también de moverse de categoría. Eso obviamente no va a hacer que subas a un linaje de española, por supuesto que no. Pero sí es importante señalar que no son categorías tan rígidas como uno podría pensar. Vale más una mujer cacica, vale más, por ejemplo, tecuichpo, que un zapatero español, o un sastre español. Vale más. Es más, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una mayor calidad y una mayor condición, que son estos términos que ha utilizado Pilar Gonzalo, que me parece que explican bastante bien, pues estas diferencias no tan rígidas dentro de la sociedad, pues de la posconquista. Ok, entonces ya vámonos con la última. Cada una, unos minutos que nos represente esta condición y su papel específico con nombre y apellido. O sea, Malintzin, pero también me encantaría o sea, que nombraran otras, ¿no? Sí, o sea, a mí me encantaría Pocahontas, me encantaría, pero lo que ustedes quieran, ¿eh? Escojan alguna o dos y así como que nos cuentan. Va. Bueno, si te gusta la idea de mencionar a Pocahontas, entonces sí. Sí, Y sí. lo triste es que en mi país, si yo pregunto a los alumnos quién me puede dar el nombre de una mujer indígena de la colonia, Pocahontas es la única que me pueden dar, la única. Me imagino que tienen un problema un poco parecido en México también, pero es que bueno, no salen en la historia, es dificilísimo. Pero de todas maneras era una muchacha bien importante porque ella, bueno, la secuestraron, a ella la secuestraron fue como una imitación de los métodos de los españoles, es decir, los ingleses pensaron, bien, vamos a secuestrar a un indígena para que esa persona pueda traducir, etcétera. Y mientras que ella estuvo presa con los ingleses en Virginia, le aprendieron a hablar inglés y trataron de convertirla. Pero ella rechazó la cosa, es decir, siempre decía que no, que no, que no. Por fin la llevaron a una batalla como un rehén, se puede decir, como un preso rehén, Ven. y eso funcionó. Es decir, pararon de combatir, de luchar con armas, y ella y un hombre inglés dijeron que se iban a casar. Uno de sus profesores, sus maestros de inglés, era un señor John Rolfe. Su esposa se había muerto en el Caribeño, en el pasaje. Entonces él era un viudo. Y ellos dijeron que estaban dispuestos a casarse si su papi, Powhatan, diera su permiso.
Y él estaba muy en favor porque era un método normal entre su gente, es decir, hacer un paz, un acuerdo por medio de un casamiento. Entonces se casó con el inglés y 2 años más tarde fue a Inglaterra, a Londres, para servir, para funcionar como un anuncio. Del buen éxito de la colonia. Ah, lo- para mí me parece un poco triste porque ahí en Londres ella habló, expresó sus sentimientos, expresó una rabia con los ingleses y puede ser que hubiera tenido un papel, un rol político en el futuro, pero se murió en aquel momento, a la edad de 21 años, volviendo en el barco, bajándose al mar. Todos los pasajeros en el barco se enfermaron. Parece que tenían algo como COVID, es decir, algo como una influencia, se puede decir, sí, un catarro bastante grave como neumonía. Y varios murieron, incluso ella. Su hijo sobrevivió y luego regresó iba a decir a los Estados Unidos, a Virginia, a América. Por generaciones bueno, la gente tiene como más de un siglo de estar enamorada de Pocahontas por malas razones, diciendo que, bueno, es un indígena, y nos amaba a nosotros. Es algo como al inverso en México, donde le encantaba a la gente odiar a la pobre Marine Sim, ¿sí? Porque como la gente gringa se identifica con los ingleses en general, amaba mucho a esa mujer, pensando que ella escogió a nosotros y no a su propia gente, que era mentira. Ella fue a Londres con el apoyo de su papi, que quería que ella fuera, etcétera. Entonces, era una intermedia, igual como Marine Singh, pero su papel era un poco diferente, como era hija del jefe y como en el futuro la gente gringa se identificaba con los gringos, entonces la respetaba como un indígena que escogió a los blancos. Es una tristeza quizás, pero de todas maneras la historia se parece un poquito a la de Valencia. Bueno, pues yo voy a mencionar otra, que es justo, ¿no? Esta mujer tlaxcalteca, Luisa Xicoténcatl, o Tecuelhuetzin, que es el nombre indígena. También es importante mencionar que desafortunadamente no siempre sabemos los nombres originales de estas indígenas, ¿no? Sabemos los nombres ya después de que las bautizaron y ya son los nombres castellanos. En este caso, contamos con la fortuna de saber que su nombre era Tecuelhuetzin y que una vez que la bautizan, le ponen el nombre de Luisa y se le conoce así como Luisa Xicoténcatl, porque era hija justamente de uno de los señores de Tlaxcala, el señor de Tizatlán, el famoso Xicoténcatl, y por eso es que recibe este nombre. Y justo la alianza con los tlaxcaltecas, entre tlaxcaltecas y españoles, se da en un momento en el que después de varias semanas de guerra, en donde no se ponían de acuerdo y estaban perdiendo pues bastantes soldados en esa batalla, los tlaxcaltecas deciden negociar y como parte de esas negociaciones pues está ofrecer tributo a los españoles y se habla aproximadamente de que ofrecen 300 mujeres tlaxcaltecas a las huestes de Cortés. Y bueno, puede ser más o menos, ¿no? Ellos dicen genéricamente que son 300, pero lo que es importante rescatar es que en esas 300 pues van mujeres principales, van las hijas, sobrinas, nietas de estos 4 señores de Tlaxcala. Y entre esas mujeres pues van las hijas de Xicoténcatl y va Tecuelhuetzin. Y Tecuelhuetzin se va a casar con Pedro de Alvarado, que sabemos que una de las manos derechas de Cortés, ¿no? Capitán que desafortunadamente realiza la matanza de Toxcatl cuando Cortés está apresando a Pánfilo de Narváez. Y es interesante la historia de Tecuelhuetzin porque una vez que se consuma la conquista de Tenochtitlan, ella junto con otras mujeres tlaxcaltecas van a ir acompañando a las huestes de Alvarado hacia otras conquistas, en este caso la conquista de Centroamérica. Y de hecho van a morir en Guatemala y van a tener descendencia en Guatemala y se van a establecer allá, son mujeres de la élite. Y es interesante porque
generalmente siempre concebimos como a Malintzin como la única mujer con esta capacidad lingüística, ¿no? Que sí es bastante reconocible, pero no es la única mujer que está justo participando en esta diplomacia, que tiene que aprender castellano y que se tiene que comunicar con los españoles. También estas otras mujeres tlaxcaltecas que están yendo a otro lugar y pensando un poco, pues que justamente, ¿no? En Guatemala no se habla náhuatl. Entonces, que tienen que aprender también las lenguas de allá para poderse comunicar allá. Entonces, que son mujeres que están en constante contacto, incluso desde la época prehispánica. O sea, no es como que sea algo nuevo, no hay mucha movilidad en Mesoamérica, pero que son mujeres que están participando en labores diplomáticas y que tienen como esta capacidad lingüística de aprender varios idiomas y que se están comunicando en castellano, que se están comunicando en náhuatl y en este caso pues en lenguas mayenses, ¿no? Aquellas que se van justamente a las conquistas de Centroamérica. Y como les digo, pues tienen descendencia allá y de hecho Luisa Xicoténcatl muere en Guatemala. Y son pues como estas mujeres que a veces no, pues no se sabe tanto, ¿no? Porque pues se pierden un poco ahí en la historia pero pues son las compañeras con las que va Malintzin. De hecho, se habla en la famosa Noche Triste que Cortés se alegra cuando vio a la lengua y a la señora de Tlaxcala, que se refiere a Luisa Xicoténcatl, que sobrevivieron, ¿no? La lengua es Malintzin. Entonces eran mujeres que estaban justo en las huestes, ¿no? Justo en la campaña de conquista y que estaban conviviendo todo el tiempo. Son pues mujeres importantes dentro de los linajes mesoamericanos del centro de México. Pues por descarte, pues hablaré yo de Tecuichpo, de doña Isabel Moctezuma, que es un caso pues bastante dramático porque, bueno, nunca hay certeza y hay todo un debate entre historiadores sobre si sí la casaron con Cuitláhuac, si sí la casaron con Cuauhtémoc o si eso estaba como que en veremos porque era muy niña, que es la hija de Moctezuma, la hija predilecta de Moctezuma, Flor de Algodón. Y cómo después Cortés la casa con Alonso de Grado, que era un conquistador medio loquito, luego lo manda afuera. Cortés tiene una hija con ella, forzada obviamente. Ay, espérenme, el avión. Una hija que, según cuentan, ella nunca quiere ver, no la cría, no se cría con ella. Y después se casa con otros dos, en viuda de Alonso de Grado, se casa con otro español en viuda y después se casa con otro español. Y el caso de estas mujeres de las que estamos hablando, tanto de Malintzin como de Luisa Xicoténcatl, como de Pocahontas y de doña Isabel de Tecuichpo, me parecen muy interesantes en el sentido de que recuperan a mujeres que no son víctimas permanentes. El asunto de ser una víctima es que te quedas en ese lugar y entonces ya no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Y estas mujeres son, digamos, agentes de cambio. Muy rápidamente se dan cuenta que el mundo como lo conocieron ya no existe, ya se acabó. Sí, se puede llorar por eso. Ya se acabó. ¿Qué hay que hacer en este nuevo mundo? ¿Cómo hay que sobrevivir? Pues hay que adaptarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender las lenguas, pues hay que aprender los usos y costumbres. Entonces, Tecuichpo tiene, no sé, a las mujeres rezando, porque dicen que era muy devota, a 100 mujeres y a la que no acudía a rezar, pues de latigazos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que eso es lo que se espera ahora de ella, ¿no? Y en estos intercambios donde muere y todavía el viudo sigue peleando años después, que si una pensión, que si unos dineros, que si la encomienda, que si, porque tiene la encomienda, las encomiendas más ricas son las que tienen tanto Malintzin como Tecuichpo, son grandísimas, sin contar obviamente el Marquesado del Valle, que Hernán Cortés siempre era uno para ti, tres para mí, uno para ti, cuatro para mí, ¿no? Entonces siempre tenía como que lo mejor él. Y como que un ejemplo de estos intercambios, de estos movimientos, es, yo le pregunto a la gente, ¿dónde está el Palacio de Cortés? Y la gente casi siempre me contesta sin dudar que en Cuernavaca. Pero cuando les pregunto dónde está el Palacio de Moctezuma, prácticamente nadie me sabe contestar. El Palacio de Moctezuma está en Cáceres, está en España.
Si tú vas a Cáceres, ahí está el edificio, está el escudo de armas de los descendientes de el gran Tlatoani, del gran señor airado. Entonces, es interesante porque esto va y viene, es decir, no son categorías estáticas, no son mujeres totalmente víctimas, sino son mujeres que entienden, son mujeres muy inteligentes que entienden que hay otras formas de enfrentarse. ¿Por qué? Porque se ve muchas veces como resistencia, pero yo lo veo más bien como una adaptación. El que se adapta sobrevive, el que resiste, ahí muere. Entonces, estas mujeres se adaptan en un afán totalmente comprensible de sobrevivir a un mundo absolutamente nuevo y por momentos también muy hostil. Yo coincido totalmente con Úrsula, ¿no? Que no es un acto de resistencia, porque resistir implica ir en contra del sistema, ¿no? Y en realidad no están oponiéndose al sistema, se están adaptando y también están negociando con ese sistema para, pues, mantener el statu quo, pensando que son mujeres también de la élite, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Me parece que la mayor parte de las indígenas concebían de su papel, su rol, proteger el futuro de sus hijos, de sus niños. Resistir, ¿qué es eso? ¿Morir? ¿Para qué? Pero ayudar a sus hijos, eso es la cosa, eso es el asunto. Ahora, estas mujeres que ustedes mencionan son excepcionales y también porque tenemos datos, pero habría que pensar en toda la masa de mujeres en el campo que trabajan en el campo con las plantas en sus casas, en el ámbito doméstico y en el ámbito rural, que quizá, les pregunto ya por último para cerrar, la adaptación no fue tan brusca, porque digamos que en esas capas bajas, pues siguieron más o menos su vida cotidiana como debió haber sido antes o después de la conquista. Es decir, las élites de mujeres que participaban en la política o parte de linajes, pues sí tuvieron que hacer estas revoluciones en sus propias vidas para adaptarse. Pero en los otros niveles, quizá más o menos continuó la cosa más o menos igual. Seguir en el campo y seguir en la cocina y seguir con los hijos. Y ya, último comentario, por favor, y cerramos. Justo esto A que lo mejor, menciona Raquel, ay, perdón, no, Pilar, por favor. que sí, totalmente es cierto, ¿no? No es como que el 14 de agosto de 1521 ya todo estaba conquistado, estaba hispanizado, todos hablaban castellano y ya terminó, ¿no? Claro que la gente seguía viviendo su vida cotidiana. Había, yo creo que, lugares en donde ni siquiera sabían que había caído Tenochtitlan, ¿no? Y también los procesos de conquista no fueron en la misma temporada. En el caso del área maya sabemos que hubo reductos que cayeron a finales del siglo XVII, ¿no? Y que todavía es como que se problematiza si realmente podemos hablar como de una conquista en el sentido de que hablamos de conquistas en Mérida, ¿no? O en el mismo centro de México. Entonces sí, hay gente que sigue haciendo su vida cotidiana, que sigue adorando a las antiguas deidades y que realmente los frailes llegan ya años después pues a evangelizarlos y que realmente cuando empiezan a sufrir un poco de cambio son en los procesos de congregación, cuando empiezan justo, ¿no? A llevar a la gente a fundar pueblos y a concentrarlos en un mismo espacio en donde sí se dan una serie de problemáticas sociales pues importantes, pero no hay que perder de vista que no es un proceso único, que no es un proceso que se da en pocos años. En realidad, el caso de Tenochtitlan es bastante particular en ese sentido porque solo en 2 años se sometió la ciudad y tenían como la gran ventaja que cayó, digamos, un sistema político que estaba bastante centralizado y que controlaba un área importante y que eso les permitió aprovechar esa estructura política para afianzar, digamos, el gobierno español. Pero no todos los sistemas políticos mesoamericanos funcionaban igual que el de los mexicas, ¿no? Entonces es un caso también particular que generalmente pues es el que tenemos más en mente, ¿no? Cuando hablamos de conquista, pues siempre pensamos en la de Tenochtitlan,
nunca pensamos en ningún otro proceso de conquista, al menos en México, pero también pues está el de Guatemala o el de Centroamérica, ¿no? Tenemos el de Perú, etcétera. Entonces son casos que van en distintos procesos de distintas formas y que no son ni totales ni tampoco inmediatos, ¿no? Incluso cuando venían, a veces los frailes solo venían como 2 veces al año al principio. Aunque existía la influencia española, era muy bajita, se puede decir. Incluso en un Chupohuale, uno de los anales, un señor de Tlaxcala, creo que era como mayor al fin del como 1580, algo así, decía: sí, íbamos a la iglesia los domingos, pero no entendíamos por qué. Ni entendimos lo que estaban diciendo. Estaban allí para ver, no para oír, pero para ver la misa, y no se entendía por qué. Es un pedacito de evidencia muy directa de lo que está diciendo Pilar, que la vida había continuado. Sí, porque además, sabes que pensamos en términos de, y eso también es muy, yo creo que de la revolución, de la gente adscrita a la tierra, pero en el norte, que son sociedades nómadas o seminómadas de cazadores-recolectores, pues se van moviendo, se van, pues, por donde van encontrando, se van estableciendo, y son fenómenos muy distintos a pues, las sociedades del centro. Lo mismo que los mayas, ¿no? Que huyen a la selva del Petén. Y entonces, claro, a mí me gusta explicar la conquista como si avientas una piedra en el agua y se van haciendo ondas. Sí. Así es, o sea, no es avientas la piedra y se fue al fondo, no. Una cosa que llevó siglos y que efectivamente llegaban de repente los curas a los pueblos y decían, no saben nada, viven en su antigua idolatría y qué pérdida de tiempo, aquí póngase alguien a trabajar, ¿no? También tener eso en cuenta, que no es una cosa monolítica que sucede de una sola vez y para siempre. Y efectiva, ¿no? Está este caso en Yucatán donde los frailes pues iban, ¿no? Evangelizaban y decían, ah, sí, ya todos son cristianos, adoran al único Dios, y se iban a otro pueblo y de repente volvían a donde ya habían evangelizado y encuentran con que la comunidad había sacrificado niños, pero los había crucificado porque estaban imitando justo, ¿no? La crucifixión de Cristo. Y entonces, claro, bajo la lógica de sacrificio humano, tenía total sentido que estuvieran como diciendo, ah, ellos sacrifican así, perfecto, ¿no? Entonces nosotros también lo podemos hacer, ya entendimos el mensaje. Y los frailes eran como de, no entendieron el punto, ¿no? Y eso fue como una de las razones por las cuales justo en la primera etapa del siglo XVI, quitan la figura de Cristo de la cruz, porque eso propiciaba a que hubiera malos entendidos con respecto al sacrificio humano, que sabemos que era una práctica bastante extendida en las religiones mesoamericanas. Entonces sí, es un proceso pues no efectivo y tarda muchísimo tiempo, y yo me atrevería a decir que no siempre fue a totalidad, ¿no? No siempre fue completamente exitoso, y tenemos muchísimas pruebas en la actualidad de eso, ¿no? Bueno, pues ya vamos a cerrar y gracias por esta deliciosa charla. Me encantó la combinación de las tres, creo que salió muy bonito y, y bueno, los invitamos y las invitamos a todos a que las lean, a estas mujeres investigadoras, historiadoras, que tienen muchas reflexiones interesantes para tenerlas en cuenta. Y gracias a las tres otra vez por su presencia. Gracias a ti, Raquel. Gracias, Gracias por un la gusto invitación. compartir con ustedes. Mucho gusto igual.